Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los filtros y para eso pues vamos a utilizar diodos y capacitores. Cuando nosotros tratamos con este tema debemos recordar que lo que interesa al final de esta etapa, porque de hecho contribuye en esto, es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, y esta fuente incluye la etapa de filtrado a una señal como la que observamos al derecho en señal constante, una señal directa o sea, que no alterna y que exhibe un valor fijo de voltaje. Sin embargo, esta fuente de poder no es un bloque único, sino que está compuesto por varias etapas. Vemos en la parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas, y observamos de hecho en el lado izquierdo, por ejemplo, que esta sería de corriente alterna. Cuando entra en el rectificador nos entrega una señal pulsante, una señal que ya empieza a exhibir las características de una señal de corriente, y después pasa a una señal de filtrado. Es la que nos comporta en esta ocasión, nos podemos ver en la salida de señal pulsante siguiendo teniendo en variaciones en amplitud. Sin embargo, ya empieza a tomar la forma de señal de corriente directa. Esa señal se ingresa a una etapa de regulación en la que participan circuitos integrados, y bueno, lo que obtenemos a la salida es lo que como una señal de corriente de una señal constante. Cuando uno piensa en señal o en fuente de ese, pues lo que realmente es lo que tiene una carga en la parte superior izquierda, que es un equipo más robusto, pero en realidad es una señal obtenida en una fuente de deseo de representar las cosas que tenemos acá, que son instrumentos, aparatos comunes y que nos sirven para alimentar algunos dispositivos móviles, como en este caso puede ser el de los celulares, o también para las computadoras, también conocidas como largos. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el filtrado. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Las variaciones de voltaje. Podemos ver en la parte izquierda tenemos una señal de entrada. Ahora ya no es una señal severa porque lo que tenemos es una fuente característica de este tipo, sino más bien lo que nos entrega a la etapa de rectificación, que ya hemos mencionado. Esta señal ya no es alterna porque ya no está cambiando de dirección, y lo podemos ver desde el hecho de que produce únicamente el superior cuadrante, y también ya presenta esta característica, o más bien siguió presentando esta característica de que tiene variaciones en amplitud. Por eso dice que suele enseñarnos constantemente después se puede ingresar esta señal a la etapa de filtrado. Lo que vamos a obtener, como podemos observar, es la señal que tenemos acá a la derecha, que ya también dijimos que es una señal que sigue teniendo oscilaciones, sigue teniendo una variación en el nivel de voltaje, pero es una señal que oscila mucho menor amplitud y que empieza a tener la apariencia de una señal de corriente directa. En la parte de abajo lo que hemos presentado, así para poder observar qué es lo que vamos a encontrar. La señal verde representa la señal pulsante, que es lo que obtenemos a la salida del rectificador, y la señal roja representa la señal, aunque sigue redundante, que sostiene a la salida de filtro. Como podemos ver y ya lo hemos mencionado, es la competencia del tema, se va a utilizar capacitores. Entonces, si seguimos la señal roja, este capacitor se va a encargar hasta el voltaje pico de la señal constante, y entonces como el voltaje de la señal pulsante, que es la que está alimentando a la etapa filtrada, empieza a descender en amplitud, evidentemente el capacitor que recordamos en la línea roja se empieza a descargar cuando va en este punto. Está descargando el capacitor, ya que no encontró la señal de entrada, incrementando este valor de amplitud, y vuelve a cargar el capacitor, llegando nuevamente hasta el voltaje, y nuevamente se repite el proceso, se descarga el gap, que es lo que es una manera más lenta, pero se carga, alcanza a hacerlo más rápido, y esto depende de la frecuencia de la señal al voltaje pico. Acá en la parte superior tenemos el circuito básico, al circuito característico de una etapa de conversión de corriente alterna a una señal filtrada, y podemos ver todo lo que nos representa el color verde. Es la señal y conocemos ya
o el circuito que conocemos de un rectificador, que es lo que tenemos a la salida del rectificador. Observamos este capacitor que está bien e inmediatamente después es el que va a provocar el filtrado. Y en la parte final recordemos que necesitamos forzosamente una resistencia de carga, porque como se ven los puntos rojos es donde vamos a medir la señal de salida, que es lo que tenemos en el aro izquierdo, en la parte de abajo. Podemos ver cómo el capacitor alimentación que le da el rectificador lleva una completa y vemos que llega hasta el punto máximo, el voltaje pico que entrega el rectificador. Y ahora se empieza a descargar, y cuando llega a este punto ya viene nuevamente el otro que vuelve a cargar este proceso. Se repite de manera continua y pues vemos que esta señal, que ahora sí ya es la señal filtrada, podemos ver tres características que tenemos que identificar. El primero es, como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda, el voltaje pico rectificado, que es ese voltaje que asume que es una señal sin filtrar. Vemos que ese voltaje rectificado se mide desde cero, que tenemos como referencia, hasta el máximo de señal de voltaje. Y bueno, en este caso pues se observa la forma que tiene ya de manera dura una señal rectificada de este puente de diodo. Otro parámetro que tenemos que conocer es el voltaje de DC. Nos va a entregar la señal ya filtrada. Como podemos ver, representa desde el nivel 0 hasta la mitad en la amplitud de esa señal que ya está filtrada. Y el tercero, que no puede faltar, es el más importante, pero se toma en cuenta, es lo que se conoce como hueco, y es el voltaje de rizo de este montaje de rizos, que se menciona como el voltaje de rizo de pico a pico. Y de hecho este es el parámetro donde está el nivel de voltaje, el que nos va a ayudar a saber qué tan eficiente o qué tan bueno que está haciendo el filtrado. Cuando uno utiliza los capacitores con esos tres parámetros, entonces se definen tres ecuaciones, las cuales hacen motivo desglosarlas, pero las presentamos como generando. Por ejemplo, vemos el voltaje de rizo en tráfico en esta señal, que se mide desde este punto hasta, es decir, donde oscila la señal, donde sigue habiendo variaciones de voltaje, donde siguen pulsando, se define como aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia, el valor de la resistencia de carga y el valor del capacitor. Todo lo que sacamos de esta expresión se multiplica por el voltaje pico rectificado, que recordemos está acá en el lado izquierdo y todavía no está filtrado. Y bueno, con eso obtenemos de esa manera la señal para el voltaje de S, que es lo que vamos a también emplear aproximadamente la expresión que vamos en 2 veces el valor de frecuencia y el valor de resistencia de carga, y multiplicado por el voltaje pico rectificado, del que podemos resumirla a campo del resistor de carga o el capacitor. Se incrementan sus valores nuevamente si el resto de carga, el capacitor, es decir, cualquiera de los dos se incrementa su valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por estos dos parámetros? Uno es el voltaje de los voltajes. En el caso del montaje de rizo, pues se va a reducir. Bueno, eso es desde la ecuación, se ve, pero ¿qué nos da a entender? Si este resistor o el capacitor comúnmente, porque normalmente registros de carga pensaríamos que es un valor fijo, la oscilación que tenga este voltaje de rizo que se va a reducir, lo que nos dará cuenta de algún modo que es un mejor filtrado, pero también al mismo tiempo con esto del voltaje que es natural, entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, como lo podemos ver en la segunda expresión. Si hacemos estos dos cambios, tanto en el resto y en el otro lado son alguno de los dos, y esto al final nos va a entender que el aumento de valor de alguno de estos componentes de los dos nos va a provocar un mejor resultado, hablando en términos de filtrado. Bueno, aquí tenemos que ver desde un punto de vista esquemático qué pasa si el registro de carga
y el capacitor se hacen más grandes, se incrementan. Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Vamos a una señal no solamente ilustrativa, en el que vamos a ver un voltaje de riesgo pico, a pico, un nivel de DC que tenemos en esta parte de aquí. Ya hemos mostrado y vemos el resistor de carga y hoy el capacitor se incrementa en el valor real. Como ahora la señal de inicio presenta un riesgo de voltaje más pequeño en comparación a la imagen que tiene en el lado izquierdo, además de que podemos observar el nivel de menor de oscilación y por se toma la mitad de señal y el voltaje de corriente directa. También va a tener un valor más alto, lo que nos da en cuenta una mejor aproximación a una señal constante, que es lo que al final se busca resolviendo en etapa de regulación. Vamos a hacer entonces un ejercicio y digo, vemos muchas imágenes, ahorita les pido veamos la parte superior y vayamos de arriba a abajo. Entonces el ejemplo dice, determine el factor de rizo, se define como el voltaje de rizo de pico a pico. La oscilación que ya hemos mencionado sobre el nivel, entonces el rizo nos va a decir qué tan eficiente es la etapa de filtrado. Hemos desarrollado un capacitor en el esquema que está abajo, que aparece en el rectificador de un componente. Observamos dos terminales a la salida del circuito. Vemos que está conectado en un capacitor, en este caso electrónico, propuesto por dos. La salida de resistencia de carga, por ejemplo, nos dice el pastor, tiene un valor milimicro para el resto de la carga, de un valor de 220 volts. Vemos en la parte de abajo como aparece el voltaje pico rectificado, que tenemos la salida del rectificador de una componente señal pulsante, el cual nivel de voltaje semi es de 0 hasta el valor máximo, valor pico, que vamos a asumir que el voltaje pico rectificado acá tiene un valor de 15.6 volts. Recordemos también que es un valor en DC y como lo dice acá en nuestra pequeña narración, es un valor sin filtrado. Conocemos las ecuaciones que vimos anteriores del voltaje de pico, es lo que nos permite el voltaje DC en todo lo que tenemos de lado, y vamos a recordar los datos que tenemos de un capacitor, de un resistor de carga de 220 ohms y una frecuencia, y hemos puesto los signos de interrogación en cuál valor tiene una frecuencia de la señal pulsante que tenemos. Bueno, recordemos que cuando alimentamos un rectificador de una completa o una señal de seguridad, tomamos por ejemplo de los contactos, esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto nos dice que si recordemos que 60 veces por segundo se repite este ciclo completo, un semiciclo positivo o un semiciclo negativo, cuando esta señal se muestra al rectificador a una completa, obtenemos una señal pulsante. Pero vemos en la parte de arriba que todo este tiempo corresponde al semiciclo positivo y negativo, y ya no solamente permite tener un ciclo positivo, sino que permite tener dos. Ahora el ciclo completo no es como la señal alterna, positivo y un negativo, sino solamente lo que corresponde al primer semiciclo del periodo representa el tiempo en el que tarda en completarse la señal y entonces volverá a repetirse, y como vemos en esa señal constante, pues esto solamente representa desde que tenemos el 0 hasta que se termina con este semiciclo, de tal manera que este se incluye, es una producción de todo este ciclo completo anterior, por lo que vemos que realmente se está tardando la mitad del tiempo en relación a la señal. Será por lo tanto, si era una señal de 60 veces por segundo, ahora este ciclo es ciclo completo, no se va a reproducir 60, sino se va a reconocer el doble, es decir 120 veces por segundo. Se va a reproducir este ciclo completo, y ahora que conocemos esto vamos a sustituir valores para encontrar el voltaje de rizos de pico a pico. Pues tenemos el inverso de los valores que ya hemos comentado, y al final tendremos que multiplicar el voltaje en pico. Rectificando, es un voltaje infiltrado de 15.5 volts, de tal manera que este valor de un voltaje de una señal .591
volts. Por el mismo hacemos el mismo nivel de DC, sustituimos en la ecuación y todos los valores que te hemos comentado. Entonces vamos que el valor de DC es 15.13 volts, de tal manera que si calculamos, hemos dicho que el voltaje de avispa de pico a pico sobre el nivel DC, sustituyendo con estos valores, nos va a dar un rizo de 0.9. No es un voltaje, por es un factor de dimensionar. Ya vimos que es una vuelta de UTA. Bueno, solamente es el cociente, es 0.39, y lo transportaremos y trasladaremos el porcentaje. Nos daremos cuenta que el rizo tiene un valor de 3.9%, pero como ya hemos dicho, en medida afecta el cambio de los valores tanto del lector como del capacitor. Vamos a ver la columna del lado derecho. Lo que vemos aquí y que involucra el capacitor incremente su valor, y hicimos el resto dejando fijo. No será un capacitor, como ustedes pudieron ver en el ejercicio anterior en 1000 metros varios. Vamos a poner el valor de un capacitor comercial, es de 2200 faros, y vemos exactamente que el mismo procedimiento, y vemos en cuestión de que hemos cambiado el valor de acá del capacitor de 2200. Todo lo demás es el mismo, con la expresión, con el mismo nivel DC. El campo se colocó en 2200, de tal manera que al inicio vemos que el voltaje rizo utilizando un más grande de 26 volts, cuando en el caso que es un capacitor de 1000 micros, desde fuera de 0.591, si esto también lo trasladamos a nivel desde que tiene ser más elevado, vean como el valor de voltaje es de 15.46 volts, a diferencia del caso anterior. En cuanto buscamos un capacitor de 1000 metros para un diodo que fue de 15.3, hacemos el cálculo del rizo, nos damos cuenta que el cociente de ambos valores nos va a dar 0.16, y este es el porcentaje, nos va a dar 1.6%. Y como vemos, incrementar el capacitor a un poco más del doble de 1000, oscila a 2200, nos resultó tener un factor de rizo mucho más pequeño cuando lo vemos a la mitad, porque este factor no nos dio 3.9%, por lo que nos puede dar a entender que en general, sin ser muy específicos, el incremento en el valor de un capacitor en una etapa de filtrado va a reducir el voltaje de pico a pico, va a incrementar el nivel de DC. Por consecuencia nos va a reducir esa oscilación que tiene la señal de corriente directa, o esa señal que está montada en el señal de DC. En esta imagen se puede ver el circuito y la gráfica de una señal filtrada de una etapa de capacitores. El circuito de la parte superior es prácticamente idéntico que está acá abajo, pero lo único que el cambio que hemos encontrado en este círculo en separación vale 500, y que va a ser de 4400 micro. En la gráfica derecha que vemos el resultado de cambios, podemos ver que la línea verde corresponde a la señal de R1, representa un valor de rizo, pero cuando ese capacitor se va a 4400 microfarios, se va casi a 10 veces por arriba del valor de DS. Y ahora esta señal de salida mostrada con la estabilidad, esta línea rosa, vemos como inmediatamente desde la gráfica y enfocándonos en esta sección, como la oscilación o este rizo es mucho menor por haber incrementado nada más el capacitor. Pues con esto hemos terminado este video, en el cual se ha presentado el concepto del filtrado en una fuente de alimentación de DC, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.